La clase de número 5, la clase de esta noche es de PIP. Vamos a ver qué es, cómo repercute en el sistema respiratorio y las aplicaciones que podemos usarla en lo referente a la ventilación mecánica. Mm, La PIP es la presión positiva al final de la expiración. Estas son las siglas en inglés que las componen y podemos diferenciar dos tipos de PIP. Una PIP extrínseca y una PIP intrínseca o autopip. La PIP extrínseca es la que es generada fuera del paciente por el ventilador mecánico. Se da a través de válvulas, están interpuestas en la rama expiratoria y se pueden programar. Yo puedo decirle el valor que esa PIP extrínseca va a tener. Por otro lado, la PIP intrínseca es la que es generada por el propio sistema respiratorio del paciente y no se puede programar. Se da por un vacío insuficiente del pulmón al final de la expiración, por alguna obstrucción al flujo aéreo, por utilizar tiempos expiratorios cortos que pueden ir solos o tiempos expiratorios cortos combinados con grandes volúmenes de insuflación. Esta PIP intrínseca, este mecanismo de mantener el aire dentro de los pulmones se llama hiperinsuflación dinámica. En el pulmón normal, la expiración es completa, el vaciado pulmonar es completo y no existe flujo aéreo al final de la expiración. La aplicación de PIP extrínseca evita la caída a cero de presión en la vía aérea al final de la fase expiratoria. Acá vemos dos gráficas de ventilación mecánica. En la gráfica de la izquierda son curvas de presión por tiempo, los distintos modos ventilatorios de respiración espontánea, modo controlado, modo asistido o el CMB, que no tienen PIP. Y vemos como en cada ciclo ventilatorio la presión en la vía aérea siempre llega a cero. Empieza en la respiración espontánea siendo negativa y en los modos controlados y asistidos siendo positivas, pero siempre partiendo del cero atmosférico. En cambio, en la parte de la derecha del gráfico, en la parte que tiene PIP, vemos cómo parten de un valor de presión que no es cero, que es un poquito más. Ese poquito más está dado por la PIP. Y acordate que la PIP era un valor de la variable de base en el que transcurría el tiempo expiratorio. De ese valor de presión parte todo el ciclo ventilatorio. ¿Cuáles son los efectos fisiológicos de usar PIP? Primero va a mejorar la oxigenación arterial porque aumenta la presión media en la vía aérea. Acordate que la presión media en la vía aérea era un determinante fundamental de la oxigenación y en esta gráfica que vemos acá está determinado por el área gris sombreada. El aumento de la presión alveolar media favorece el reclutamiento alveolar. Los alveolos que estaban más colapsados se abren y permiten ser ventilados nuevamente. Fíjate en la imagen en la gráfica de la izquierda, donde la presión media de la vía aérea es todo el área que está sombreada y la expiración, la fase expiratoria, se realiza a 0 atmósferas. En cambio, las dos gráficas de la derecha vemos como el área sombreada es mayor porque tiene una línea basal, una presión basal de 5 centímetros de agua que está determinada por la PIP. Por lo tanto, la presión media en la vía aérea esa va a aumentar y por lo tanto va a aumentar la oxigenación arterial. Y en la gráfica C, la gráfica de abajo a la derecha, además de sumarle una PIP, agregamos un tiempo inspiratorio más prolongado, con una mayor presión media de la vía aérea y una mayor oxigenación arterial. Luego, esa presión media de la vía aérea va a tener algunas consecuencias desfavorables que ya lo vimos, pero en cuanto a oxigenación arterial se refiere, esta presión media de la vía aérea, cuanto más grande es, mejor es la oxigenación arterial. También aumenta la presión arterial de oxígeno en pacientes con una lesión pulmonar aguda. ¿Por qué? Por dos mecanismos. Primero porque recluta unidades alveolares no ventiladas, lo que va a hacer que aumente la capacidad residual funcional y va a mejorar la compliance estática. Y por otro lado, al reclutar unidades
alveolares no ventiladas va a mejorar la relación BQ, va a disminuir el espacio muerto y va a mejorar el shunt. Además va a aumentar la capacidad residual funcional en pacientes que la tienen disminuida. Este es un paciente en decúbito supino, como los pacientes que vamos a encontrar ventilados, donde ya la propia posición de decúbito supino va a hacer que la masa abdominal, todas las vísceras abdominales empujen el diafragma hacia arriba y consecuentemente empujen el pulmón hacia arriba. Esto va a hacer que el pulmón pierda volumen y sea a expensa de la capacidad residual funcional. La línea roja está marcando la posición del diafragma en una posición de bipedestación de un paciente normal. Ahora fíjate lo que pasa simplemente al estar acostado. La capacidad residual funcional se disminuye un poquito. Si a eso le sumamos que el paciente hay que inducirlo anestésicamente para ventilarlo, disminuye todavía un poquito más la capacidad residual funcional. Si al paciente no solamente le ponemos una inducción anestésica, sino que lo paralizamos farmacológicamente, todo el sistema abdominal de vísceras abdominales va a empujar con mayor fuerza al pulmón hacia arriba y la capacidad residual funcional va a disminuir muchísimo más. Y si a ese paciente se le hace algún tratamiento quirúrgico, puede ser en la zona abdominal, el desplazamiento que sufre el pulmón va a ser aún mayor. Entonces aumenta la capacidad residual funcional la aplicación de PIP en pacientes que la tienen disminuida. Primero porque previene el colapso alveolar. Segundo porque esas unidades alveolares que ya estaban colapsadas las recluta y las abre. Y aumenta la capacidad residual funcional. Primero aumentando o reclutando unidades alveolares colapsadas y, como en el caso anterior, ofreciéndole una fuerza opuesta al empuje de las vísceras abdominales que contrarreste esa disminución de la capacidad residual funcional y aumente el volumen del pulmón. Además, la aplicación de PIP va a disminuir el trabajo de los músculos respiratorios en pacientes con hiperinsuflación dinámica y PIP alta. Esto puede ser tanto pacientes que están ventilados mecánicamente y sufran de autopip, que lo vamos a ver en un momento, o pacientes con patologías obstructivas que tienen retención de aire en el pulmón. Vamos a ver que este trabajo muscular disminuye de un promedio de 14 centímetros de agua a 6 centímetros de agua. Pero para entender eso, tenemos que hablar un poquito de lo que es mecánica de presiones. Sabemos que la presión alveolar va a estar determinada por la diferencia entre la presión pleural y la presión de retracción elástica del pulmón y la resistencia que la vía aérea le presente al flujo aéreo. A la derecha está la ecuación y en la gráfica podemos observar que las flechas verdes son las fuerzas de retracción elásticas que van a tener las paredes alveolares, las paredes del acino al colapso alveolar, siempre van a tender a la retracción. Y las fuerzas de la presión pleural, representadas en rojo, en una condición fisiológica y normal, como son fuerzas negativas, van a tender a expandir esa unidad alveolar y ese pulmón. Entonces son fuerzas opuestas que están luchando constantemente para mantener una presión alveolar constante. Y hay que sumar la resistencia a la vía aérea determinada por la ley de Poiseuille. Entonces, en un pulmón normal tenemos fuerzas de retroceso elástico que tienden al colapso, propias del pulmón, fuerzas de expansión o fuerzas pleurales que van a tender en un caso fisiológico a la expansión, y fuerzas de retroceso en equilibrio, que son las sumas de las dos presiones, la presión pulmonar que va a tender al colapso y la presión pleural que va a tender a la expansión. Ese equilibrio entre la presión de expansión pleural y la presión de colapso pulmonar determinará la capacidad residual funcional. Acordate que estaba determinada por el volumen de reserva respiratorio y el volumen residual.
lo que decíamos recién, la capacidad residual funcional va a estar representada en este punto de equilibrio del sistema, en el cual la presión elástica de la caja torácica y la fuerza elástica de retracción pulmonar son iguales, pero en sentidos opuestos. Entonces, decimos que en condición fisiológica la presión pleural va a tener una fuerza que expande la caja torácica y el pulmón, y la presión elástica va a tener una fuerza que colapsa al pulmón. Tanto la fuerza pleural como la fuerza elástica de colapso del pulmón, la magnitud va a ser la misma, pero los sentidos en los que se orienta va a ser distinto. Entonces se anulan y el flujo de aire va a ser de cero. ¿Sí? Tengo 5 centímetros de agua negativos que expanden el pulmón y 5 centímetros de agua positivos que colapsan la vía aérea. La suma de eso da cero y el flujo es nulo en la vía aérea. Ahora, en la inspiración, la presión pleural se hace mucho más negativa que lo que era antes, pero la presión de retracción de colapso pulmonar, como está dada por las propiedades anatómicas e histológicas del pulmón, no van a cambiar, van a ser siempre 5. Entonces se genera una diferencia en presión, un delta de presión, determinado por la diferencia de presión pleural y la de presión de colapso pulmonar, que es de 5 centímetros de agua negativos. Adentro del pulmón hay 5 centímetros de agua negativos y a nivel de la boca, en contacto con la atmósfera, tomamos de referencia que es 0 centímetros de agua o 0 de presión. Como hay más presión en la boca que en el interior del pulmón, el aire por gradiente de presión ingresa al pulmón. Ahora, en la expiración, esa presión negativa que tenía la presión pleural puede o bien ser menos negativa en una expiración tranquila o convertirse en positiva en casos de una expiración forzada, en caso de una patología obstructiva o en caso de una ventilación mecánica. Entonces ya no pasaría a ser una presión que expande el tórax, sino que va a tender a colapsarlo. En el caso de una expiración fisiológica, vamos a ver que sigue siendo negativa y la diferencia van a ser de 3 centímetros de agua positivos, y como en la boca van a seguir siendo 0 centímetros de agua o presión atmosférica, va a ser más la presión que haya dentro del pulmón que la que haya en la boca. Entonces el gradiente de presión va a hacer que el aire salga del pulmón. Y si la expiración es forzada, esa diferencia de presión va a ser aún mayor, va a ser en el caso del ejemplo de la derecha de 15 centímetros de agua, y el aire va a seguir con mucha más fuerza. Ahora tenemos que ver que las resistencias de la vía aérea, se observa que la menor resistencia en esta vía aérea es menor a nivel de la capacidad pulmonar total y que aumenta al desinflarse el pulmón. ¿Sí? Si nos fijamos en la gráfica de abajo, en la gráfica de resistencia y volumen pulmonar, vemos que cuanto mayor es el volumen pulmonar, más hacia la derecha de la gráfica, mayor aumenta la tracción elástica sobre las paredes de la vía aérea. ¿Sí? Cuanto menor es el volumen pulmonar, la vía aérea presenta una mayor resistencia. Acordate lo que vimos en las primeras clases, que es mucho más fácil inflar o insuflar un pulmón que ya está previamente abierto que un pulmón que tiene menor volumen. Es mucho más duro, es mucho más rígido inflar un pulmón con menor volumen que uno con mayor volumen. Esto es lo que está representando esta gráfica. Cuanto mayor es la resistencia, menor es el volumen, y cuanto menor es la resistencia, mayor volumen puede ingresar. Y vemos en la gráfica de abajo, la gráfica de flujo expiratorio por el porcentaje de capacidad vital, 4 curvas de flujo-volumen. Estas gráficas están representadas en un sujeto normal. La curva D representa un esfuerzo mínimo, mientras que la curva A
se obtuvo con esfuerzos máximos. Vemos que las ramas ascendentes de esta gráfica, A, B y C, que es las que están marcadas en color, a medida que aumenta el esfuerzo se obtiene mayor flujo. En la gráfica A, cuanto más esfuerzo hay, cuanto más volumen tiene, cuanto mayor flujo expiratorio puede hacer el paciente, cuanto mayor volumen tiene y mayor fuerza hace, mayor flujo se obtiene. A medida que el flujo va cayendo o el volumen pulmonar va siendo menor, el flujo que se obtiene también es menor. Ahora, fíjate lo que pasa con las ramas descendentes de esta gráfica. Si bien a medida que aumenta el volumen pulmonar, aumenta el flujo en los primeros momentos, cuando van descendiendo, cuando el pulmón se va vaciando, las líneas se van superponiendo y todas terminan siendo coincidentes, todas terminan en un mismo punto. Entonces, fíjate que tanto la gráfica A, B y C, al 50% de la capacidad pulmonar, por más que hagan más fuerza para sacar el aire, el flujo expiratorio va a ser el mismo. Y esto es muy importante porque nos va a determinar cómo va a salir el aire en las distintas situaciones, tanto fisiológicas como patológicas. Entonces, sobrepasando un determinado umbral, hablando de la gráfica anterior, los flujos expiratorios máximos, a menores volúmenes, son independientes del esfuerzo. Y los flujos máximos alcanzados dependen principalmente de las propiedades mecánicas del pulmón. ¿Qué quiere decir esto? Que llegado a un determinado punto, al principio tengo mucho volumen y empiezo a hacer fuerza, puedo sacar un flujo cada vez mayor, pero a medida que voy llegando a un punto determinado, como en la imagen anterior, vemos como todas las ramas se van solapando y el esfuerzo y el flujo expiratorio es independiente del esfuerzo. Por más que yo haga mucha fuerza, siempre va a salir el mismo flujo de aire. Y esto tiene relación con los cambios en el calibre que experimenta la vía aérea durante la expiración forzada. Y tenemos que hablar de otro concepto que es muy importante, que es el punto de igual presión. El punto de igual presión es la zona donde la presión externa, es decir, esa presión de la pleura que se transmite a todo el parénquima pulmonar y está representado por este +10 en el triángulo del esquema del pulmón fuera del alvéolo, y la presión interna, la presión también +10 dentro del alvéolo. Cuando la presión interna y la presión externa se igualan, se encuentra el punto de igual presión. Fíjate que la presión externa, como está determinada por la presión pleural, siempre va a ser de 10. Y la presión interna del alvéolo depende de la presión externa que lo está empujando para adentro y de la presión de las propiedades elásticas que también lo tienden al colapso. Las dos se suman y suman una presión de 20. Esa presión, a medida que va saliendo de la vía aérea, por la misma fricción de las moléculas de gas que van chocando con las paredes del árbol bronquial, van perdiendo energía y por lo tanto van perdiendo presión. Va a llegar un momento que tanto la presión dentro del árbol bronquial como la que está fuera del parénquima se van a igualar. En este ejemplo, en el número 10. Ese es el punto de igual presión. ¿Cuál es la importancia del punto igual presión? Es ver en qué zona del pulmón se realiza o llega a realizarse este punto de igual presión. En el ejemplo que vemos en la gráfica de la izquierda tenemos una presión externa de 30 y una presión interna de retroceso elástico del pulmón o de colapso de 16. La suma de las dos da 46. Esta situación está hecha en una aspiración forzada, sin una patología obstructiva o sin una PIP intrínseca propia del paciente. A medida que la presión dentro de este alvéolo va disminuyendo hasta llegar a la boca, va a haber un punto en que la presión interna y la presión externa se van a igualar. Y es lo que se conoce como punto de igual presión. En este caso del ejemplo,
está en la vía no colapsable, lo que me permite que, por más que la presión dentro del interior de la vía aérea disminuya a la presión externa, no pasa nada, porque la estructura rígida del árbol bronquial va a impedir ese colapso. Entonces, si vemos el ejemplo de la derecha, yo en la boca tengo 0 de presión y para meter aire solamente tengo que realizar una diferencia de presión de menos 2 centímetros de agua. Con eso ya podría realizar una expiración tranquila. Y para sacar el aire tendría que realizar una expiración o una fuerza de 2 centímetros de agua para que la presión dentro del árbol bronquial sea mayor a la de la boca y el aire salir. En una persona que no tiene una patología obstructiva o que no está sometida a una ventilación mecánica, las fuerzas del tórax van a tender a la expansión y las fuerzas pulmonares van a tender al colapso, como vinimos viendo hasta ahora. Ahora, en una persona que tiene una patología obstructiva, tanto las fuerzas pulmonares, representadas con la flecha blanca, y las fuerzas del tórax, representadas con la flecha negra, van a tender al colapso. Las dos van a empujar con una presión positiva. Y esto sobre todo se da en las patologías obstructivas cuando la capacidad residual funcional sobrepasa el 60% de la capacidad pulmonar total. Vemos que la patología obstructiva por excelencia es la EPOC, que está determinada o tiene como características dos patologías distintas, que puede ser una bronquitis crónica o un enfisema. En el caso de la bronquitis crónica, lo que aumenta en la vía aérea es la resistencia. Por lo tanto, la presión alveolar va a disminuir por aumento de la resistencia. Acordate que la resistencia a la vía aérea está determinada por la ley de Poiseuille, donde si disminuía a la mitad el calibre de esta vía aérea, la resistencia aumentaba 16 veces. Y en el otro ejemplo, en el ejemplo de enfisema, la disminución de la presión alveolar va a estar dada por la disminución de la presión elástica pulmonar, la presión de colapso pulmonar. Imagínate que vos tenés un globo con una retracción bastante importante, que lo cambias, un globo de látex, que lo cambias por un globo de papel. Las fuerzas de retracción elástica, las fuerzas de colapso de ese globo de papel van a ser mucho menores. El globo no va a tender al colapso, no va a tender a cerrarse. Y si se colapsa, van a ser por las fuerzas externas que lo empujen y no por las propiedades de retracción del propio material, como sería el ejemplo del globo de látex. Entonces, la presión alveolar en el caso de enfisema va a disminuir por esta destrucción de las paredes alveolares. Entonces, los pacientes con limitación patológica al flujo aéreo, la caída más rápida de la presión al interior de las vías aéreas determina que el punto de igual presión se ubique en las vías más periféricas, que se ubique más abajo que los individuos normales. Y a diferencia de lo que encontramos en la fisiología normal, los flujos expiratorios máximos a altos volúmenes producen el colapso de la vía aérea. Es decir, cuando yo hago más fuerza, cuanto más fuerza hago en condición patológica para sacar el aire, más colapso la vía aérea va a experimentar y más obstrucción al flujo voy a tener. Veámoslo con algunos ejemplos. En el ejemplo de la izquierda es una aspiración de una persona con una patología obstructiva o con una PIP intrínseca. Fíjate que el número 30 del ejemplo, de este mismo ejemplo en las anteriores diapositivas sigue siendo igual, pero la presión de colapso de las propiedades elásticas del pulmón es de 3, ya no es de 16 como era antes. Entonces la presión dentro del alvéolo disminuyó. Esa presión de empuje que va a hacer que el aire salga es menor. Imagínate que vos estás sentado arriba de una pelota de esferodinamia, que si vos le haces un agujerito,
el aire va a salir con mucha fuerza. Esa pelota tiene dos fuerzas que la comprimen. Tu peso, por estar sentado arriba, y la propia fuerza de retracción que tiene el material elástico de la pelota. Ahora volvé al ejemplo de la pelota de papel. Te sentás arriba de una pelota de papel y por más que vos le hagas un agujerito, sin sentarte primero, el aire no va a salir o va a salir con muy poquita fuerza y muy poquito volumen. Ahora, si vos te sentás arriba, el aire va a salir porque la fuerza externa que lo empuja va a hacer que se colapse. En el caso de las patologías obstructivas, sobre todo las enfisematosas, se da lo mismo. Yo tengo una pared alveolar que está destruida, que no tiene esa retracción elástica, pero sí tengo una presión pleural, una presión de la caja torácica que me está comprimiendo este alvéolo. Y la suma de los dos, por más que la compresión de la caja sea mayor a lo normal, va a hacer que la presión alveolar sea menor. ¿Qué pasa? Yo tengo una presión alveolar menor y tengo un punto final en la boca que sigue siendo 0 atmósferas. Y el rozamiento de las moléculas de aire a través del árbol bronquial van a ser los mismos. Las moléculas van a rozar con las mismas paredes del árbol bronquial. Y la energía se va a perder de la misma manera. Ese degradé de presiones va a ocurrir, pero de una manera mucho más abrupta. Entonces el punto igual presión en una persona con patología obstructiva se corre mucho más cerca del alvéolo. El problema de correr el punto igual presión cerca del alvéolo, como en el caso de la imagen de la izquierda, es que este punto igual presión se encuentra en una vía colapsable, en una vía que no tiene cartílago y no impide el colapso de la vía aérea. Ahora, imagínate que esta persona se le pone o un CPAP, que es un flujo de aire continuo en la boca, en la cara, o si está ventilado, una presión una PIP extrínseca, una PIP externa, que hace que la boca ya no tenga 0 atmósfera de presión, sino que su nueva presión de salida sea distinta. En este caso el ejemplo de 10. Entonces, esta presión de 10 que está en la boca, por este flujo aéreo continuo, se va a transmitir progresivamente hasta llegar al alvéolo y va a empujar al alvéolo de dentro hacia afuera, lo va a expandir un poquito y esta presión que antes era de 33 ahora aumentó un poquito, ahora es de 38. Lo que va a hacer esta presión adicional es, primero, que tenga más cantidad de presión para ir perdiendo, ir degradándose en el trayecto hasta la boca. Y segundo, que la diferencia entre la boca y el alvéolo no sea tan grande, se reduzca. Yo no tengo que llegar a un 0 atmósfera, yo tengo que llegar a un 10 centímetros de agua positivo, lo que me permite que el degradado sea mucho más progresivo. Fíjate en el ejemplo, tenés 38 centímetros de agua de presión en el interior del alvéolo, van disminuyendo de 36, 32 y el punto igual presión lo corrimos hacia una zona no colapsable. Y al estar en una zona no colapsable, este flujo puede salir normalmente. Estas son imágenes de el colapso dinámico que experimentan las vías aéreas durante una expiración forzada. Y ahora sí, vamos a las gráficas del ejemplo de por qué la aplicación de PIP extrínseca disminuye el trabajo de los músculos respiratorios, hablando de músculos respiratorios. Fíjate en la imagen en la gráfica de la izquierda, donde es una respiración espontánea, que empieza en 0 atmósferas, disminuye 2 centímetros de agua para tomar aire, saca esos 2 centímetros de agua de -1 a 0 y hace un poquito más de fuerza hasta llegar a 2 centímetros de agua en la línea verde para sacar todo el aire del pulmón. Y así va sucediendo los distintos ciclos.
de menos 2 a más 2, de menos 2 a más 2. El trabajo muscular, es decir, los músculos tienen que realizar una fuerza o una diferencia de presión, tiene que mover una diferencia de presión de 4 centímetros de agua, de 2 centímetros positivos a menos 2 centímetros negativos. Ahora, en una persona con PIP intrínseca o con obstrucción dinámica de la vía aérea, donde ya la presión en su interior del pulmón no es de 0 atmósferas, sino que tiene, en este caso, 10, por ejemplo, va a partir de ese 10 para tomar aire. Como cualquier inspiración normal, va a empezar a bajar las presiones dentro de su sistema pulmonar, pero como la boca sigue siendo 0 atmósferas, por más que baje de 10 a 8 o a 6, va a tener más presión dentro de la vía aérea que fuera en la boca. Entonces el aire va a tender a salir. No sale porque hay un colapso dinámico, pero va a tender a salir. Entonces tiene que ir disminuyendo todavía más. 6, 4, 2, 0, donde se iguala la presión en la boca y en el pulmón, y bajar a los menos 2 centímetros de agua normales para tomar aire, donde la diferencia de presión sea mayor en la boca y menor en el pulmón. Ahora, para sacarlo, sale de esos menos 2 centímetros de agua, va hasta 0, pero como la presión dentro de la vía aérea partimos de un número 10, tiene que pasar a ese número 10 para que la presión sea mayor y pueda salir el aire. Entonces, va a pasar de menos 2, va a ir ascendiendo hasta llegar a 10, y para que el aire salga, va a tener que hacer un esfuerzo de 2 centímetros de agua adicionales para que el aire pueda salir. Entonces, la diferencia de presión que tienen que mover los músculos ventilatorios ya no es 4 centímetros de agua, sino que son 14 centímetros de agua. Y en cada ventilación tienen que mover mínimo 14 centímetros de agua. Obviamente, como estos 14 centímetros de agua son mucho más que los 4, la fuerza que va a tener que hacer los músculos ventilatorios, especialmente el diafragma, va a ser mayor durante cada ciclo ventilatorio. En la gráfica de la izquierda tenemos la misma imagen que vimos recién. Y ahora imagínate que nosotros le ponemos un CPAP o una PIP extrínseca a este paciente. Empieza en 10 y su atmósfera, su 0 atmósfera, ya no va a ser 0, sino que le ponemos, por ejemplo, una presión de 8 centímetros de agua. Ahora vamos a ver por qué 8 en este ejemplo. Entonces, su presión al interior va a ser de 10, va a bajar a 8, que se va a igualar con la presión que hay en la boca, y requiere solamente bajar a 6 centímetros de agua positivos para que el aire ingrese dentro del pulmón. Y la expiración va a seguir el camino inverso que hizo anteriormente. Entonces, redujimos el trabajo muscular de 14 centímetros de agua a un trabajo muscular de 6 centímetros de agua, con lo que permiten los músculos descansar muchísimo más. Otra indicación, una indicación de la utilización de PIP es la lesión pulmonar aguda, cuando la presión de oxígeno arterial disminuye por debajo de 60 milímetros de mercurio y la saturación de oxígeno disminuye por debajo de 90% y se utiliza una FiO2 mayor al 50%, es indicación de utilizar PIP, hablando en una persona que está ventilada mecánicamente. La meta, el objetivo de esta utilización de PIP es alcanzar una presión arterial de oxígeno que sea mayor a 60 milímetros de mercurio, que salga de esa hipoxemia, una saturación de oxígeno mayor a 95 y utilizar una FiO2 menor a 0,5 o menor al 50% que no sea tóxica. Y además, esta utilización de PIP que agregamos que se obtenga con una presión plató menor a 35 o 30 centímetros de agua y un pH arterial mayor a 7,25. La idea de la utilización de
PIP en la lesión pulmonar aguda es aumentar la presión media en la vía aérea, como vimos en las primeras diapositivas, para mejorar la oxigenación sin la necesidad de agregar oxígeno suplementario. Y se aconseja nunca superar los 15 centímetros de agua de PIP, ya que por lo general se acompaña de un riesgo elevado de barotrauma. Esto se debe a que no solamente utilizaremos PIP como único parámetro ventilatorio de presión, sino que ese PIP va a ser el piso en el cual se va a avanzar la ventilación mecánica para poner todos sus parámetros ventilatorios de inspiración, que van a ser la presión pico, la presión plató, la presión de insuflación pulmonar, se va a construir arriba de esa PIP. Entonces, si yo ya pongo una presión de soporte de 20 centímetros de agua y le pongo una PIP de 15, me pasé del límite que tolera la estructura pulmonar y lo llevo iatrogénicamente a un barotrauma, porque no contabilicé bien cuál era la presión total que podía tolerar ese sistema. Por otro lado, la instalación y la retirada de la PIP deben ser paulatinas, se tienen que hacer de a pocos pasos, de a pocos valores, entre 3 y 5 centímetros de agua de PIP por vez, cada 10 o 15 minutos, modificar esos valores, comprobar cómo responde el paciente a esos valores de PIP en un periodo corto de tiempo y con una elevación y una disminución de PIP corta también. Otra indicación es el síndrome de distrés respiratorio agudo. La PIP puede establecerse 2 o 3 centímetros de agua por encima del punto de inflexión inferior de la curva presión-volumen, que es la curva que vemos acá abajo. Esta curva de presión-volumen, este punto de inflexión inferior, determina la presión crítica de apertura de los alvéolos. ¿Cuántos son 2 o 3 centímetros de agua por encima del punto de inflexión inferior de esta curva? Entre 10 y 20 centímetros de agua. Recién dijimos 15 como PIP máxima. Podemos llevarlo a 20 si utilizamos un CPAP. Si utilizamos un modo controlado o un modo asistido, utilizaríamos entre 10 y 15 centímetros de agua. Esta es la curva de flujo-volumen. Vemos el punto de inflexión inferior que determina que si yo aumento 2 rayitas o 2 puntitos la presión, el volumen pulmonar va a ser poquito, va a entrar poco aire. Acordate, el pulmón estaba vacío, tengo que hacer mucha presión, muchos cambios de presión para inflar poco ese pulmón. Ahora, cuando supera este punto de inflexión inferior, una sola línea de presión adicional aumenta considerablemente el volumen. Es el punto donde los alvéolos, este punto de inflexión inferior, se abren y admiten la complacencia del aire que está ingresando. En el síndrome de distrés respiratorio agudo o en un edema agudo de pulmón, la PIP va a disminuir la fracción de shunt intrapulmonar, va a aumentar la presión arterial de oxígeno y va a disminuir la fracción inspirada de oxígenos a niveles no tóxicos. Acá vemos 2 alvéolos llenos de agua y lo que hace la PIP no es llevar el líquido del interior del alvéolo hacia el exterior del alvéolo. No causa una disminución del líquido del edema agudo o del distrés respiratorio, sino que lo que hace es a ese alvéolo lleno de líquido distenderlo un poco más y aumentar la superficie de contacto libre del alvéolo, permitiéndole que lo que se expone a los capilares de perfusión sea mayor, que las superficies alveolares para hacer intercambio más gaseoso sea mayor que cuando no se está utilizando la PIP. La cantidad de agua que hay en este alvéolo, en el de la izquierda,
es igual que en el alvéolo de la derecha, simplemente que el alvéolo de la derecha está mucho más inflado y tiene mucha más superficie de contacto de aire libre, de aire seco. Inclusive la utilización de PIP en concentraciones elevadas va a promover que el agua dentro de los alvéolos se acumule más, porque al aumentar la presión dentro del alvéolo va a comprimir los capilares linfáticos y va a aumentar además la presión venosa, que va a hacer que el líquido se acumule cada vez más. Obviamente la utilización de PIP no va a ser en estos casos el único medio con el cual se trate a estos pacientes. Se le indicarán diuréticos o medidas para eliminar el agua en general, pero saber que cuanto mayor es el valor de PIP, más colapso del drenaje linfático vamos a tener. Otra indicación es la hiperinsuflación dinámica con PIP intrínseca elevada, lo que vimos hace un ratito. La utilización de PIP extrínseca va a disminuir el trabajo de los músculos ventilatorios al disminuir la cantidad de fuerza que los músculos deben realizar. Y lo que hay que aclarar acá, que es muy importante, es que se debe usar una PIP extrínseca que corresponda al 80% de la PIP intrínseca, sin superar nunca los 85% de PIP extrínseca. Volvemos a los gráficos y vemos que el ejemplo que se puso de PIP intrínseca de 10 fue en realidad para sacar un 80% sencillo, pero la PIP intrínseca que tenga el paciente hay que sacarle siempre el 80%. En este caso, ¿cuánto es la PIP extrínseca con la cual yo voy a trabajar con el paciente? 8. La PIP extrínseca que voy a utilizar en el paciente a futuro será la que el paciente necesite, pero siempre es el 80% de esa PIP intrínseca. En la enfermedad pulmonar localizada, por ejemplo en una neumonía lobular, la utilización de PIP puede empeorar la hipoxemia porque sobredistenderá unidades alveolares normales y va a dirigir el flujo aéreo al sector enfermo. Es decir, al tener una neumonía con un foco de condensación en un solo lóbulo, el resto del pulmón va a estar normal. Y si yo envío grandes cantidades de PIP a todo el sistema pulmonar, van a sobredistender unidades que no deberían estar sobredistendidas y pueden empeorar la hipoxemia. Entonces, en las enfermedades pulmonares localizadas, y enfatizamos el hecho de que sean localizadas, no se recomienda el uso de PIP, a menos que se aplique con alguna técnica de insuflación diferencial o selectiva. También otra indicación es el fallo ventricular izquierdo. La PIP puede mejorar la función miocárdica al reducir el retorno venoso y la poscarga ventricular. Los efectos perjudiciales que tiene la utilización de PIP es que disminuye el índice cardíaco, porque aumenta la presión intratorácica, disminuye el retorno venoso y disminuye la precarga, y además los riesgos adicionales de barotrauma. Sobre todo aumentan estos riesgos si existen bullas o quistes o neumopatías no homogéneas. Otros efectos perjudiciales es el aumento de la hiperinsuflación dinámica cuando utilizamos una PIP extrínseca que sobrepase la PIP intrínseca. Por eso es tan importante los 80% de PIP extrínseca con respecto a la PIP intrínseca. Va a disminuir la presión de perfusión cerebral porque está determinada por la diferencia de presión arterial media y la presión intracraneal, y al aumentar la presión en el retorno venoso va a disminuir esta presión de perfusión cerebral. Y otro efecto perjudicial es la disminución de la distensibilidad pulmonar. Si yo pongo niveles elevados de PIP, voy a provocar una rotura alveolar y
un aumento del agua intrapulmonar debido a una disminución en este drenaje linfático por sobrepresión y colapso de todo el sistema de retorno linfático. Si con la utilización de PIP ocurre una hipotensión arterial o un shock, se debe administrar en primer medida líquidos, siempre que no exista un fallo ventricular izquierdo o una presión de enclavamiento pulmonar elevada. Ahora bien, si persiste esta condición desfavorable, se debe administrar como segunda medida inotrópicos que aumenten la capacidad de contracción miocárdica, dopamina, dobutamina o noradrenalina. Y recién en esta tercera opción, si estas dos medidas anteriores fallan, debo disminuir o retirar los valores de PIP. ¿Qué quiere decir? Si bien puede aparecer una condición desfavorable, tengo que recurrir primero a otros medios para estabilizar al paciente y no como primer medida retirar la PIP. Bueno, y lo que vemos acá es cómo medir la PIP intrínseca, la PIP propia del paciente. Cuando yo tengo que detectar la presencia de auto-PIP, tengo que ocluir el circuito expiratorio al final de la expiración para eliminar el flujo de aire. El paciente termina de expirar, cierro la válvula expiratoria y nivelo las presiones entre el circuito y el pulmón del paciente. La presión al final de la expiración debería ser de 0. Una presión fisiológica, una expiración fisiológica, la presión al final de la expiración debería ser igual a la presión atmosférica, por eso no existe flujo de aire. Las presiones de expansión pulmonar y de colapso se igualan, determinan la capacidad residual funcional y el flujo es de 0. Ahora, cuando yo corto o yo cierro la válvula, el circuito expiratorio al final de la expiración, la presión en la vía aérea proximal va a ser igual a la presión alveolar. Y si existiera una PIP intrínseca, una PIP oculta, se va a hacer manifiesta como un aumento de presión en ese cierre al final de la expiración. Acá vemos en la gráfica la parte roja corresponde a la fase inspiratoria en una gráfica de flujo por tiempo, un modo controlado por volumen. Cuando sucede la fase expiratoria, la línea punteada representa los valores normales que deberían obtenerse. Fíjate cómo al final de la expiración se iguala con la presión 0 barométrica o la presión atmosférica. Ahora, en la línea negra continua, si existe un atrapamiento aéreo o una PIP intrínseca, se va a ver reflejada porque esta línea nunca llega al final de la expiración al 0 atmosférico, siempre queda en un valor distinto. Este triángulo que se forma, esta línea debajo del 0 barométrico, corresponde a la PIP intrínseca. Y en un monitor se vería así: la presión de A llegando prácticamente a 0 atmósferas, y en el B, fíjate cómo aparece un piquito por debajo del 0 atmosférico correspondiente a una PIP intrínseca, una PIP oculta. Y entonces, ¿por qué es importante monitorear la PIP intrínseca? Primero, porque tiene las mismas consecuencias que la PIP extrínseca, es decir, va a aumentar la presión media en la vía aérea, va a disminuir el gasto cardíaco, pero no la puedo controlar, como la PIP extrínseca. Va a aumentar la presión en la vía aérea proximal, tanto la pico y la plató, y puede bajar falsamente la estimación de la distensibilidad pulmonar. Además, puede usarse para medir la respuesta de los broncodilatadores. Si yo tengo una PIP intrínseca o un atrapamiento aéreo producto de un aumento de la resistencia en las vías aéreas, puedo administrar broncodilatadores, o mejor dicho, yo sospecho que es
por un aumento de la resistencia por broncoconstricción, puedo administrar broncodilatadores y medir esta respuesta. Si la PIB intrínseca se corrige, puedo estar seguro de que el atrapamiento aéreo se debe a un aumento en la resistencia de la vía aérea. También la PIB intrínseca debe monitorizarse porque aumenta el trabajo de los músculos respiratorios, como lo vimos en las gráficas. Y además, al aumentar el trabajo de los músculos respiratorios, si el paciente está en un proceso de destete o de weaning y no cuenta con la fuerza muscular suficiente como para manejar los volúmenes corrientes normales y encima manejar los volúmenes de una PIB intrínseca, va a dificultar este destete, va a dificultar el weaning. Entonces yo tengo que estar controlándola permanentemente esta PIB. Por ahora, hasta acá la clase de PIB. Nos vamos a ver en las próximas clases.